La música es un concepto muy globalizante que desde principios de la humanidad el arte existe como cultura. Un profesor decía, cultura es desde hacer una pirámide de Egipto hasta cascar un par de huevos en una sartén. Todo lo que significa una actividad humana poniendo a razón de unas normas de acción, eso es arte. La música forma parte de las 5 bellas artes, que son la pintura, la arquitectura y la escultura, que son artes que se realizan en el espacio. Y después la música y la poesía se realizan en el tiempo. Esa es la pequeña diferencia. La música es ciencia y arte. En un principio, desde el tiempo de los griegos, la música era solamente una ciencia. Y efectivamente los filósofos estudiaban astronomía, matemáticas, oratoria y música, pero la música era casi siempre de estilo pitagórico, la música de las esferas, etc. Con el tiempo, en la Edad Media, la música, además de ser una ciencia, comenzó a ser arte, es decir, introduciendo unos postulados estéticos dentro de la ciencia y además para la belleza y para el disfrute humano. Entonces se llamaban el trivium y el quadrivium, que pertenecían pues a lo que llamamos ahora las artes liberales. La música en realidad es algo que está metido dentro de la conciencia e impregna todos los ámbitos humanos. Y hay muchas definiciones de música, porque lógicamente se puede tomar en sentido acústico o fisiológico, se puede tomar en sentido estético de la belleza, se puede tomar en un sentido psicológico del cerebro y también en un estilo social. De todas esas definiciones yo hago una mía muy breve, y para mí la música es una herramienta social al servicio de los demás. La música no es del compositor. Decía Manuel de Falla que todas las piezas que él hacía, una vez que las terminaba y se estrenaban, ya no eran de él, sino que eran del dominio de la gente, del dominio del público. Para mí la música es una herramienta social, como digo, al servicio de los demás. No quiero darle a esa palabrita social una connotación política, ¿no?, sino social en el sentido de servicio de la humanidad. Eso es para mí la música. La música, si no está para el servicio y el goce y el disfrute de los demás, no tiene sentido. Bueno, la voz está dentro de la música, por supuesto. La voz se llama, pues, el instrumento preferido y el instrumento principal del hombre, porque lo lleva conectado, lo lleva dentro de su organismo, dentro de su garganta. Por supuesto, la voz también tiene muchas connotaciones en música y, lógicamente, la música que está escrita para la voz se llama música coral. La música coral tiene también muchas vertientes. La primera música vocal que se conoce y que está autentificada y que tiene unos rasgos de tipo ya documental es el canto gregoriano. El canto gregoriano viene a tener un aporte de 3 raíces fundamentales, que son la música helénica, la música griega. Nosotros vamos a partir, lógicamente, siempre el músico de nuestro medio pues piensa en la música de origen occidental. Excluimos las músicas chinas y japonesas y tal, que son de carácter pues, oriental. Entonces la música comenzó prácticamente en el siglo I con el canto gregoriano, como he dicho, de 3 raíces. La música helénica, las sinagogas de los judíos, y también una secta muy importante que hubo en tiempo de Cristo, que se llamaban
los esenios. Los esenios eran una especie de monjes que vivían en unas cuevas y tenían unos rituales muy adelantados cerca del Mar Muerto. Algunos musicólogos dicen que incluso el mismo Jesucristo estuvo metido dentro de esa secta de los esenios. O sea, se ve por la Biblia que hay una especie de casi 30 años que hay un vacío que no se sabe dónde estuvo. Algunos dicen que estuvo precisamente, y además no solamente como músico, sino también ejercitándose mentalmente para su tarea, que fue muy fuerte, por cierto. Entonces la música comienza a ser lo que se llama una monodía, o sea, una sola línea musical. Después, con el tiempo, este canto gregoriano, hacia el siglo XIII-XIV, comenzaron a unírsele unas voces dentro o encima o debajo de una única melodía. Eso se llama contrapunto, se llama polifonía. La polifonía del siglo XVI es muy importante. Existen 3 personas cimeras, que son Palestrina, Tomás de Victoria, español, y un tal Orlando de Lasso, franco-flamenco. Después de la polifonía viene otra etapa que también es desde la voz humana, que se llama armonía. La armonía ya consiste en líneas, pero son acompañadas. Y ya después de eso ya es la música moderna, que ya está a la deriva de muchísimas tendencias modernas. Por supuesto, la voz humana, en el bel canto, el famoso bel canto italiano, pues consideramos la voz humana voz masculina, voz femenina. Voz femenina, pues sopranos, contraltos, mezzosopranos y contraltos. La voz humana masculina, tenor, barítono y bajo. Las mejores músicas que se han hecho en la historia de la música son vocales, casi todas. Pero la voz humana, desde el punto de vista más estético y musical, lógicamente, pues yo la he tenido en cuenta en muchísimas ocasiones cuando se trata de hacer o de componer música que se llama música coral sinfónica, como están los poemas corales sinfónicos. Por ejemplo, obras que casi todos los compositores, o textos que la mayoría de los compositores han usado. Por ejemplo, el Stabat Mater, que es una secuencia en honor a la Virgen de los Dolores. Son todos en latín. Te Deum, que es otra palabra que además es muy usada por todos los compositores. Son ya lo que se llaman formas consagradas, que lógicamente van con voz, o voz sola o voz con orquesta. Yo tengo bastantes obras vocales, y además está la voz también, lo que se llama canción para voz y piano, o canción sola, o canción con orquesta. Lógicamente, sopranos, tenores son los más concurridos para trabajar con la voz humana. Lógicamente, el compositor necesita un instrumento, iba a decir afinador, no solamente para su inspiración, sino también para crear. El mejor instrumento para un compositor es el piano, porque el piano es un instrumento polifónico, o el órgano, un instrumento polifónico, y además tiene una extensión casi total para abarcar una orquesta. Entonces están todos los sonidos que puede producir una orquesta, están en el piano, lógicamente con otra acústica. Entonces, el piano es absolutamente necesario para un compositor. Casi todos, por no decir todos los músicos, yo esto lo he observado y he escrito algo sobre eso, todos los grandes músicos eran o pianistas o organistas. Bach, excelente organista y clavecinista. Händel, Mozart, Beethoven, Wagner, todos los grandes músicos han sido pianistas. ¿Y para qué lo querían? No solamente para dar conciertos, como Chopin, como Liszt, que se consideran los dos grandes músicos de piano, sino también como un instrumento de consulta, que se llama para el compositor. Es decir, el instrumento de piano es como una especie, sentarse al piano supone una especie de chispa, de fósforo para la inspiración.
Y efectivamente hay fotos, por ejemplo, vamos a suponer, de Ravel, sentado al piano. Es una foto icónica en la cual parece que sin el piano no puede salirse. Beethoven dice que no podía componer si no se sentaba antes en el piano, para que le surgieran las ideas. Yo también he usado el piano bastante, aunque he escrito obras sin piano, y también el órgano, que he sido organista durante 30 años. Entonces para mí ha sido un instrumento consultor y un instrumento inspirador. Bueno, el público lo llama un compositor, mejor un musicólogo lo llama el tercer invitado de la música, el público. Lógicamente porque están los músicos como tales, los compositores, por otra parte están los que ejecutan esa música, los instrumentistas, y después está el tercer invitado, que es el público. El público es muchas veces el que marca el nivel de la música. Estamos hablando de la música comercial, pero hay mucha música, hay mucha gente de pueblo, mucha gente, digamos, que no tiene grandes niveles de música, que no son profesionales y sin embargo asisten a los conciertos de música culta con mucha fruición. Ellos gozan mucho con un Beethoven, con un Rachmaninoff moderno, en fin, con gente o con compositores que son muy a la altura de su cerebro, vamos a decir. Sin embargo, el público es el que manda en muchas ocasiones. También es el que puede hacer retroceder a un compositor si no es aceptado. Famosísimos son muchos extremos de obras sinfónicas que fueron un completo desastre. Por ejemplo, la consagración de la primavera de Stravinsky, que se estrenó en París en el año 1913, fue una revolución tal que la patearon y la abuchearon y la silbaron. Y el mismo compositor, Igor Stravinsky, tuvo que salir por una puerta trasera del teatro porque lo querían linchar. A los 2 o 3 meses esa obra era aceptada por el público precisamente y se hizo una obra famosísima que es precisamente la obra más perfecta que se ha compuesto en el siglo XX.